Buenas tardes amigos, buenas tardes. Aquí estamos en el Rumbo de la Tarde 98.5 FM. Esto es Rumba desde el grupo RCC Media. Nos dicen los poderosos Georgie Rodríguez, Olga Almanzar y un servidor Rudy González. De 5 a 7 de la tarde, como cada día, 101 punto cuánto, 101 punto cuánto en Santiago, 101.1 en Santiago para todo el país. Qué bueno que nos acompañan. Tarde lluviosa, muchas inundaciones en muchas partes del país, muchas noticias, novedades, un día que pinta interesante en el ámbito noticioso. Buenas tardes, Olga. Y buenas tardes a toda la audiencia, a don Georgie, que seguro viene ya cerquita por ahí, disfrutando de un muy buen tapón que se armó ahí en la 27, don Rudy. Nosotros felices después de este fin de semana largo en donde muchos dominicanos se movilizaron al interior del país y donde también en algunas zonas del país pues se vivieron situaciones bastante difíciles en relación al comportamiento del clima. Yo creo que uno de los temas importantes de esta semana será este nuevo proyecto que ha sometido el Ejecutivo sobre la libertad de expresión. Así es, este es un proyecto de ley interesante. La historia larga, corta, es la siguiente. En 1962, a propósito de la caída de la dictadura de Trujillo, comenzó un desborde de información a través de medios que no eran los tradicionales en los 30 años de la dictadura. Cuando Trujillo circulaban dos periódicos, La Nación y El Caribe. El Listín Diario estaba en receso desde mediados de los años 40 por las pugnas Trujillo y la familia Pellerano Sardá, y obligaron al periódico a salir de circulación. Periódico Centenario, uno de los periódicos íconos de la nueva prensa de República Dominicana de la época. 1961, cuando cae la dictadura, ya habían un segundo canal importante de televisión, Reintel, y una estación de radio, Radio Comercial, que es la matriz de esta RCC Media, para que ustedes vean cómo evoluciona el tiempo. Pero ninguna de las dos tenían noticiarios libres, emisiones noticiosas de información libre. Todo estaba bajo el control del régimen a través de Radio Caribe, Radio Televisión Dominicana, El Caribe y La Nación. La Nación era un periódico oficial del gobierno. El Caribe era un periódico privado, lo estoy entrecomillando, bajo el control del Estado, bajo el control del gobierno. A la caída de Trujillo vino el destape de medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión. La televisión rápidamente comenzó a emitir ya noticiarios y a pasar información y vistas, imágenes de lo que estaba ocurriendo en el país. Y la radio fue un desborde bien rápido. Recuerdan ustedes Notitiempo, noticiario de radio. Surgió Radio 1000 con su novedoso Radio 1000 informando. Radio Comercial con Radio Cristal, con sus emisiones de la noticia viva desde el lugar del hecho. Y así comenzó un abanico muy amplio de comunicación en el país. La Nación, que era del gobierno, se había convertido en la tarde dominicana, una decisión del gobierno, y Bosch visitó La Nación, ya siendo presidente en el 63, y ordenó su cierre. Ordenó su cierre porque estaba dirigida por Rafael Bonilla Ibar, y Rafael Bonilla Ibar era enemigo de su régimen, enemigo político de su régimen. Bonilla sale de La Nación y meses más tarde funda el periódico Prensa Libre, que se editaba y se publicaba desde la calle El Conde, esquina Espaillat. Arriba, en el segundo piso de ese edificio, estaba el local principal de la Unión Cívica Nacional.
Ornes regresó del exilio, reclamó el Caribe, la propiedad del Caribe le fue entregada y comenzó a publicar el periódico El Caribe. La Nación fue cerrada, estaba Prensa Libre y en agosto de 1963, justamente un mes antes, un mes y medio, casi 2 meses antes del golpe de Estado que depuso a Juan Bosch, el Listín Diario reinició su circulación, ubicado en la calle 19 de marzo, entre la calle Luperón y la calle Mercedes. El Caribe estaba en esa época en el Conde número 1, esquina Las Damas. Prensa Libre en la calle El Conde con Espaillat. Salió posteriormente la revista Ahora, un ejercicio periodístico, una revista informativa noticiosa, y la radio siguió avanzando en la parte noticiosa. Vino la revuelta civil, cerraron los periódicos El Caribe, El Listín, Prensa Libre lo incendiaron los revolucionarios que ocuparon la parte baja de la ciudad y Bonillita hubo de salir huyendo. El Caribe y El Listín, vuelvo y digo, cerraron sus puertas. Entonces, cada uno de los bandos tenía sus estaciones de radio y tenía sus periódicos. Los revolucionarios tenían el periódico Patria, los del gobierno de Reconstrucción Nacional, que fueron leales al gobierno depuesto, tenían el periódico La Hoja. Y así vienen las elecciones del 1 de junio de 1966. Se instala el nuevo gobierno 1 de julio de 1967, de 1966, un mes después, y va en auge, en aumento, la cantidad de medios de comunicación. En el interregno, la revista Ahora, el local de la revista Ahora, que estaba en la calle Emiliano Tejera, entre la Isabel la Católica y Arzobispo Meriño, fue dinamitado. Destruyeron sus maquinarias y todas sus instalaciones en un atentado terrorista que se culpó. De un lado se dijo que fue provocado por fuerzas norteamericanas porque la revista Ahora era opuesta a la intervención norteamericana. Otros decían que eran la gente de los militares del momento, pero al salir de circulación la revista Ahora, cuando se restablece, ya después de 1966, el doctor Rafael Molina Morillo, brillante periodista, que era el dueño y director de la revista Ahora, no hace la revista de nuevo, sino que funda un periódico El Nacional de Ahora, un periódico combativo que retrataba en sus portadas y en su interior las persecuciones, la represión política del régimen de Balaguer. Era un periódico muy ácido contra el gobierno de turno y siguió navegando. Salió en 1970 el periódico Última Hora, u otro vespertino, con una metodología diferente, porque Última Hora era un periódico, si bien noticioso, era un periódico más de análisis, reportajes, comentarios, un periódico más de profundidad. Y así comenzó en paralelo a desarrollarse la prensa dominicana. La radio tomó mucho auge y la televisión, comenzaron los noticiarios de televisión. Recuerden ustedes en el 63, cuando Bonilla Ibar tenía su programa de televisión a las 7 de la noche en Reintel, Telenoticias. Allí se presentaban todas las quejas y críticas contra el gobierno de Bosch, y de ahí se formó gran parte de la parte mediática de la conspiración contra el gobierno de Bosch. Y así seguimos evolucionando y salieron otros periódicos, La Nación, El Siglo, salió el periódico Hoy, siguieron editándose medios de comunicación. Después vino la época de los periódicos gratuitos, la revista Ahora comenzó a circular de nuevo,
entró en el escenario la revista Rumbo, también revista noticiosa de profundidad, ambas volvieron a cerrar. Y llegamos a los albores de la parte final de los 90, principio del 2000. Y vino la revolución, la verdadera revolución informática, con la entrada del Internet, de las plataformas de comunicación y el uso masivo de medios que nadie sabe quiénes son, ni por dónde andan, ni de qué viven, ni qué hacen, y tienen medios en esas plataformas, dicen lo que le da la gana desde esas plataformas y han contaminado todo lo que es la vida. Dice el señor Georgie Rodríguez, que está llegando ahí, que por qué no. Se han contaminado lo que es el ejercicio periodístico puro y simple, con la incursión de esos comunicadores, personas que tienen otras profesiones o ninguna, y hacen comunicación, tienen un medio, se llaman comunicadores, y ya ustedes saben lo que ha pasado, no solamente en República Dominicana, en el resto del continente, en el mundo, con la incursión de estos nuevos comunicadores, de estos nuevos influencers, de estos nuevos medios que hacen y dicen lo que quieran. En este contexto, termino mi relato muy fácil. 1999, el entonces presidente, 1998, el entonces presidente Leonel Fernández, en un decreto que emitió, creó una comisión con los directores de periódicos y los abogados especialistas en asuntos de prensa y constitucionalistas para elaborar un proyecto de ley que reformulara, renovara e hiciera una ley nueva, prácticamente una ley de prensa en República Dominicana. Sencillamente porque la ley vigente, que es la vigente todavía, es de 1962, que es una ley calcada de una ley francesa de los años 80. Y es una ley totalmente obsoleta porque solamente habla de los medios impresos y las regulaciones de los medios impresos. No habla ni de la radio, ni de la televisión, ni habla de las redes sociales, ni del internet, ni de la tecnología. Entonces, hay que adaptarlo, una nueva ley, a ese sentido. Los comisionados trabajamos casi 2 años, entregamos un proyecto. Leonel Fernández lo recibió a finales de 1900 o a principios del año 2000. Vinieron las elecciones, ganó Hipólito Mejía y en un gesto bien y ético, Leonel Fernández no envió el proyecto al Congreso Nacional, sino que lo dejó sobre el escritorio del nuevo gobierno, o sea, del nuevo presidente. Y en honor a la verdad, Hipólito Mejía, cuando entró al poder, recibió ese proyecto sobre su escritorio, lo mandó inmediatamente a la consultoría jurídica y lo sometió a las cámaras legislativas. Pero la irresponsabilidad de siempre que hablamos de las cámaras legislativas lo guardó en una gaveta. Y eso se quedó muerto. Y desde el 2000 hasta ahora, 2024, 2023, seguimos con la misma ley vieja que viene del 1962. Luis Abinader hizo lo propio que hizo Leonel Fernández. Creó una comisión de personas relacionadas con el ejercicio periodístico y de abogados constitucionalistas que manejan el tema de prensa, de leyes y de constitución, para que redactaran sobre la base de un anteproyecto, de un borrador, una nueva ley de prensa. Y esa es la que salió y se le entregó a Luis Abinader hace casi 2 años y estaba guardada en Palacio. Hasta que en estos días, la semana pasada, la consultoría del Poder Ejecutivo llegó al Congreso Nacional y presentó el proyecto de ley que emanó de esa comisión que trabajó en ella para su discusión y sanción en el Congreso. Esa es la historia marco de lo que ha pasado con ese interregno de prensa en este proceso democrático que vive el país
de la muerte de Trujillo hasta aquí. Me pudo haber saltado algunos episodios, pero es una historia larga, corta. Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchaba a Olga decir que en la 27 había un señor tapón. Así es. Ah, no, No, un señor la no, madre de los tapones. Eso te iba a decir, es la familia entera que está ahí, no un señor, no. Bueno, pero aquí Sí. estamos. Acuérdate que cuando llovizna en este país, la gente se amema. No, pero yo no sé. Parece que había alguien que iba a transitar o lo estaban... No sé. Yo sé que el tapón... Yo duré frente a lo que es el Lira, creo que ahora se llama Marcelo, Hotel Barceló, aproximadamente 20 minutos. casi nada. Sabroso 20 minutos. Ahí en La el suerte tapón. que estaba oyendo el programa, ¿no? Ok. Y me entretuve y yo me he revestido de una enorme paciencia porque a mí no me van a matar los tapones ni nada de Ni eso. los motoristas. Bueno, los motoristas me van a matarme un día o yo voy a matar un motorista. Dios lo libre. Pero no quisiera yo, claro que no. Dios lo libre. Pero los motoristas... Pero el recuento que hiciste es correcto, salvo que, aunque no era una estación noticiosa, La Voz del Trópico jugó un papel estelar en la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y fue la estación que se convirtió en la voz del pueblo en ese momento. Ok. Por ahí sonó, La Voz del Trópico. sí, de Joaquín Sí. Custar. No, sí, Estaba eso en porque- San Carlos, Sí, no, yo sé, al claro. lado del Teatro San Al Carlos. lado del teatro. Por esa emisora sonó por primera vez en el Ajá. país aquella canción que interpretó Billo Frommet y sí. su orquesta. Venezuela cuando la muerte... de No Trujillo. llores, muchachita de Quisqueya. Ok. No, la Que salté. fue la un salté y grito la, a la libertad y a la... la salté y no lo tengo registrado como uno de los íconos de la lucha. Bonilla Ibarra hacía su programa al mediodía por La Voz del Trópico. Ah, sí. El Ah, sí. periódico del aire se llama. Periódico del Aire. Sí, tenía después Telenoticias en Reintel a las 7. Exacto. Y estaba el noticiario nacional con René Martínez en Reintel. Sí, porque esa fue su matriz principal después entonces porque él fue expulsado de Que la era Nación. Palmer, Eduardo Palmer, un cubano que vivió muchos años aquí, experto tan en dominicano temas como nosotros. Claro, en cine y en cinematografía, un trabajador. Yo conocí muy bien a Eduardo Palmer. Y una bella persona. Ujú, así es. Pero mira, el Antoliano Peralta depositó en el Congreso Ujú. el proyecto de ley y ese proyecto es respaldado por la Sociedad Dominicana de Diarios, Ahora voy a... que aseguró que la propuesta se trabajó por más de 2 años Sí. para modernizar el marco legal vigente desde el 1962. Es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación. La propuesta reconoce la prohibición de la censura previa, estableciendo que cualquier restricción debe tener un fin legítimo dentro de una sociedad democrática. Asimismo, se reafirma el derecho de los medios a acceder a fuentes informativas sin discriminación, fortaleciendo la transparencia y la diversidad informativa. La propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, como entidad estatal descentralizada con autonomía funcional, financiera y administrativa, patrimonio propio y personalidad jurídica con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley.
la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus valora profundamente la propuesta legislativa contenida en el proyecto de ley de libertad de expresión y medios de comunicación. Así es, y para seguir ahí mismo en ese tono, yo tengo aquí, así rápidamente, yo tengo aquí el tema, pero tengo los dos editoriales de los dos principales periódicos de más circulación del país, tanto el Listín Diario como el periódico Diario Libre. Y el Listín publica en su editorial, que se llama Garantías a la libertad de expresión y de prensa, concluye diciendo, estos avances alinean al país con estándares internacionales y responden a demandas históricas de comunicadores y de la sociedad. El verdadero test de esta ley no está en el texto, sino en su aplicación correcta y sin desviaciones de ningún género. El compromiso con la libertad de expresión, no termina con su reconocimiento formal. Amerita que toda la sociedad mantenga su vigilancia constante frente a abusos de poder que, de tiempo en tiempo, suelen amenizar estas conquistas. Y el Diario Libre, en su editorial titulado La libertad de expresión, concluye su editorial, más que un intento de control, este proyecto de ley debe ser visto como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y garantizar que el derecho a expresar se ejerza con mayores garantías de protección y responsabilidad. La libertad de expresión no solo implica la posibilidad de opinar, sino también el acceso a la información veraz y segura. Poderoso es el que quiera tener ese proyecto, que ya está disponible en la Yo lo puedo enviar si página web de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Vaya directamente a la página. Ahí está la versión PDF del documento, del proyecto de ley. Yo creo que cuando yo la estoy estudiando, no me gusta reaccionar porque he visto mucha gente reaccionando al tema. Leí anoche entera. Sin haber quizás... Y la comparé con la que nosotros, perdón, Olga, manejamos en el 1999, hace 25 años justamente, y es muy similar, más adelantada por el tema principalmente de lo que hablaba, del tema de las redes sociales y de la tecnología, pero en principio lo básico es muy similar a lo que se busca, que es precisamente una mayor apertura en el ejercicio de la libertad de prensa. Eso era precisamente el punto de mi comentario. Creo que cuando uno revisa la ley a nivel general es muy parecida a lo que ya estaba, simplemente con actualizaciones muy mínimas en cuanto a medios de comunicación tradicionales. Yo creo que el gran cambio y donde me imagino debe enfocarse la atención de la gente es precisamente sobre las figuras que introduce en relación al tema de redes sociales y plataformas digitales. Creo que eso va a generar en algún punto reacciones. Creo que sí. Creo que si la gente realmente está interesada en participar de la revisión de esta propuesta de ley, lo puede hacer. Ahora va a pasar a el proceso que debe agotar en el Congreso. Va a tener vistas públicas. Va a tener vistas públicas. Eso supe más temprano. Va a haber vistas públicas y estoy segura de que las plataformas digitales que coexisten en este ecosistema digital que tiene la República Dominicana, en donde debemos decir hay muchos intereses de por medio, porque tradicionalmente los medios de comunicación, que son los que conocemos todos, los tradicionales, los que hace 50, 60 años están coexistiendo en República Dominicana, pues yo creo que todo el mundo tiene muy claro cuáles son las reglas de juego y cuáles son los deberes y cuáles son los derechos. No así sucede con el tema de la comunicación digital, que siempre se ha hablado de que no está regulada, pero creo que también en ese intento de regulación debe tenerse en consideración que también son una herramienta poderosa para disentir, para opiniones diferentes, para opiniones no estructuradas desde el punto de vista positivo. Me refiero a que quizás se ejerce un nivel de libertad que a veces incluso llega a ser tóxica por específicamente esa falta de regulación. Yo creo que las regulaciones son buenas
siempre y cuando se mantenga el espíritu de la libertad de expresión y que estas plataformas digitales, en las cosas que son positivas, en esa libertad que presentan, en tanto no dependen única y exclusivamente de lo que dependen muchos medios tradicionales, que es la publicidad del gobierno, en donde en muchas ocasiones cuando se analiza el tema, se puede ver que muchos medios dependen tanto de esa publicidad que con frecuencia uno pudiera, aunque no siempre, cuestionar la libertad de expresión que realmente tienen los medios de comunicación. Entonces, mantener esa libertad también abierta en las plataformas digitales, teniendo en consideración las distorsiones que se han generado, que las hay y muchas, sobre todo con las declaraciones alegres, con la falta de consecuencias en relación a dañar a terceros, a imagen de otras personas, a la buena moral de las personas, al contenido lascivo, al contenido dañino que se presenta y que está a la disposición de cualquier grupo de edad en la República Dominicana que tenga internet y un celular. Yo creo que es un paso importante, creo que va a haber mucha discusión al respecto y creo que sobre todo aquellos dueños de grandes proyectos de medios digitales van a ser partícipes de esta discusión y creo que la discusión es buena, siempre y cuando se mantenga como criterio que existe una necesidad de regular, pero que existe una necesidad también de esos espacios donde la gente pueda expresarse dentro de un marco de respeto con toda libertad. Pues que nadie le va. Hay dos palabras que andan cerca, pero no significan lo mismo. Regular es obligatorio, porque hay que tener mecanismos y formas de aplicar la ley y de aplicar los que son esos derechos. El otro es control. Control sí es pecaminoso. Son dos palabras. Ahora, yo entiendo muy claramente que sí, esos espacios no tienen por qué no existir, lo que no pueden seguir existiendo como están existiendo ahora. Que hacen lo que le da la gana, que insultan, que agreden, que extorsionan a todo el mundo. Sin consecuencias. Eso te iba a decir, porque le tienen miedo a enfrentarlos. Porque, yo no hablo de fulano de tal, porque ya tú sabes, me acaba. Y como no tiene consecuencias, entonces eso es lo que hay que regular en este país. Sí, los espacios son buenos, pero los espacios están ahí. Ahora, lo que no se puede seguir permitiendo esa vagabundería que hay. Yo estaba oyendo anoche en el informe, en un programa de televisión, no recuerdo, es que yo veo tantas cosas, Dios mío. En un programa de televisión. En el programa de María Cela. Nairobi entrevistó a los dos muchachos que fueron acusados del asesinato de la muchacha Santana, ahí en la zona franca de la Avenida de las Américas, y que después que tuvieron 8 meses presos y le dieron golpe, ellos narraron ahí todas las cosas que le hicieron para sacarle la confesión que no podían sacarle porque ellos no participaron en eso. Y después, olímpicamente, el Ministerio Público, por uno de esos azares, encontraron al verdadero culpable y confesó, y a los muchachos simplemente dijeron, váyanse para su casa. Sin ninguna consecuencia de lo que había pasado. Nairobi entrevista al papá de uno de los muchachos. Habla con ellos y ellos explican todo cómo lo esposaban, le apretaban las esposas, lo hincaban en el suelo, lo amenazaban, le ponían una funda en la cabeza. Toda la tortura que le hicieron para que confesara. Bien. Pero el papá, a lo que voy, que a lo que viene esto. El papá, ella entrevista al papá y le pregunta al papá, ¿cómo vivieron ustedes esto? Y ese señor comenzó prácticamente a llorar así, del dolor que sentía. Decía, lo peor de eso es que a mi hijo, el papá de uno de los muchachos, estaban los dos sentados ahí, que a mi hijo lo juzgaron y los condenaron y los calificaron de monstruo e incluso pidieron que la familia de la víctima debía venir a buscar venganza en la familia de él y cobrarnos a nosotros esa víctima. Y si eso hubiese pasado, ahí se hubiese habido una desgracia. Porque eso sí yo no lo iba a permitir. Y mencionó a fulano, tal medio, tal medio, tal medio. Y ahí tengo las grabaciones de todas las cosas que dijeron. Que mi hijo era un delincuente, que era un monstruo, que era lo peor, que era un violador. Y le inventaron historias. Fulano y fulano. Y yo me quejé. Deje eso así.
Entonces él decía, ¿y ahora quién rescata la honra de mi familia y de mi hijo? Y además, en la forma como a nosotros nos pusieron en peligro grave de muerte si grupos o una horda de delincuentes hubiese venido a cobrar esa venganza, a cobrar esa vida. Con 2 muchachos que eran inocentes. ¿Y ahora qué? Y los mencionó por su nombre y apellido. Y son los grandes influencers, de los grandes influencers y comunicadores del país. Ahí están las grabaciones, si usted quiere, yo se las pongo, de todo lo que dijeron. Entonces, eso no puede seguir, Olga. Eso hay que pararlo en este país. Por las buenas o por las malas. Sea por represión, sea por cárcel, sea por lo que sea. Eso hay que pararlo en este país. Nosotros no somos merecedores, esta sociedad, de que haya esa partida de bandidos en este país, extorsionando a nombre de ser comunicadores y de usar un privilegio que tiene la sociedad de una libertad expresada en la Constitución de la República. Eso es una falta de respeto. Un abuso. Bueno, vamos a la pausa.